Bienvenidos a nuestro curso de métodos de integración. Vamos a continuar con nuestro método de integración por sustitución. Este es el ejemplo número 18. Este es un ejemplo muy interesante. Tenemos una base elevada a una función de x. En este caso, pues la manera como podemos enfrentar esto es, bueno, inicialmente vamos a recordar cómo realizamos la derivada de una base elevada a una potencia de una función de x. Por ejemplo, yo te podría tener la a elevada, a es un número, es una constante elevada a una función de x, ¿sí? Entonces, si tenemos una forma funcional como esta, la pregunta es ¿cuál es su derivada? Entonces la derivada de esta función corresponde a lo siguiente. Entonces sería, para poderla hallar, entonces hacemos logaritmo natural de esa función. Entonces esto nos daría logaritmo natural y de la función a elevado a la f de x. Entonces aquí vamos a tomar este a elevado a la f de x, lo vamos a escribir acá, a elevado a la f de x. Bien, y de esta manera, entonces, usando propiedades de los logaritmos, este f de x baja aquí como un factor y desaparece como exponente y quedaría de esta manera. Ahora entonces vamos a calcular la derivada. Entonces lo hacemos por derivada implícita, porque no tenemos despejado, digámoslo así, la y en ese momento. Voy a calcular la derivada a ambos lados. Entonces la derivada del logaritmo natural de y es 1 sobre y. Entonces esto nos quedaría de la siguiente manera: 1 sobre y esto multiplicado por la, digamos así, la derivada interna, que sería entonces de y de x, que es la derivada que estamos buscando, de y de x. Bien, y entonces la derivada de f de x pues sería derivada, nos quedaría aquí derivada con respecto a x de f de x por logaritmo natural de a. Ahora fíjense que aquí tengo la y multiplicando, entonces puedo multiplicar a ambos lados por y, puedo multiplicar aquí por y y puedo multiplicar aquí por y, de tal manera que esto me daría 1 y me quedaría que la derivada de la función y con respecto a x pues es tomar, déjenme copiarlo, aquí quedaría a elevado, ahí lo sustituyo, elevado a la f de x. Entonces así resulta, ya tenemos una forma como podemos calcular la derivada. Entonces si tengo una base, fíjese, esta es la función a y a la f de x, su derivada es la misma función multiplicada por la derivada interna, sería esto, y por el logaritmo natural de la base. Esa es la técnica que vamos a tener nosotros para hallar una derivada. Muy bien, entonces volviendo a la integral, esto hasta el momento no hemos calculado la integral, simplemente hemos recordado esto que tenemos acá, este resultado, que es muy importante para este caso. Entonces vamos a proponer la siguiente sustitución. Podemos proponer que u sea igual a 2 elevado, uno ensaya diferentes sustituciones y eventualmente algunas de ellas pueden funcionar. Tengo u e igual a 2 a la logaritmo natural de x. Entonces, ahora, ¿cómo calculo el diferencial? Entonces, calcular el diferencial sería derivar esta función. Entonces, ¿cómo derivo esta función? Entonces, ya sabemos, me da la misma función multiplicada por la derivada interna, o sea, la derivada del exponente, y multiplicado por el logaritmo natural de la base. Entonces, esto nos daría la misma función, acá está, la he escrito acá, por la derivada interna. Entonces la derivada del logaritmo natural de x, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Entonces aquí voy a escribir 1 sobre x. Y esto multiplicado por el logaritmo natural de la base, que en este caso la base es el número 2. Bien, esa es la derivada de esta función. Y ahora esto lo multiplicamos por dx. De tal manera que ya tengo el diferencial de x. Entonces ahora sí resolvamos la integral. Fíjense que curiosamente aquí aparece el logaritmo natural de x dividido x y por dx, que es esto mismo que tengo acá, pero digámoslo así, no aparece este logaritmo natural de 2. Entonces voy a hacer lo siguiente, lo voy a acomodar, entonces a ambos lados de esta expresión, voy a dividir por logaritmo natural de 2. Entonces voy a hacer esto acá, voy a dividir acá por logaritmo natural de 2 y voy a dividir en este miembro izquierdo por logaritmo natural de 2. De la manera que aquí logaritmo natural de 2 dividido logaritmo natural de 2 da 1 y 1 por dx, pues esto simplemente nos da pues esta misma expresión. Voy a multiplicarlo acá
quedaría aquí, para que nos quede igual que la integral. Entonces fíjense que he hecho esto, esta expresión que aparece acá, todo esto corresponde a du sobre el logaritmo natural de 2. De tal manera que yo podría escribir, al hacer la sustitución, me quedaría entonces lo siguiente, du, toda esta expresión se ha transformado en du sobre logaritmo natural de 2. Y logaritmo natural de 2 corresponde a una constante que yo la puedo sacar de la integral y entonces quedaría de la siguiente manera. Recuerden que el logaritmo natural está en el denominador, por eso aparece acá, por du. Y du corresponde a la integral más básica de todas, ¿sí? Y entonces el resultado de esta integral, la integral de du, pues es u, más una constante porque es una integral indefinida. Y ahora nos devolvemos a nuestra variable. Nuestra variable es 2, u es 2 a la logaritmo natural de x. Entonces esto se sustituye por, entonces déjenme escribir un renglón más para que se note la sustitución. Entonces este u se sustituye por logaritmo natural de x, aquí lo tengo, y de esa manera queda resuelta la integral. Solamente era recordar un poco de cómo se calcula la derivada de una base elevada a una función de x. Muy bien, ok, ahora ¿cómo podremos resolver esta integral? Esta integral también está muy interesante. Nos vemos en el próximo video.